Muy bien, otra de las noticias del día de hoy tuvo que ver con un anuncio complicado para muchos, no necesariamente porteños, porque hay mucha gente de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que se va a ver afectada, aquellos que viven en provincia y laburan en capital, porque se termina un subsidio, quizás uno de los pocos que quedaban, un subsidio al transporte integrado o al boleto integrado en subte y 17 líneas de colectivo que circulan por la ciudad de Buenos Aires. La historia viene un poquito de más lejos porque es un subsidio que el gobierno nacional había terminado o había cortado en 2024, que el gobierno de la ciudad había de alguna manera mantenido absorbiendo ese costo y que hoy llegó a su fin, por lo cual hay un subsidio, una parte del boleto, del valor del boleto de subte y de 17 líneas de colectivos que estaba afrontando el gobierno porteño, que a partir de hoy ya no. Sí, en realidad la nota que le envía la Ciudad de Buenos Aires a Nación dice que rige a partir del 16 de julio. Vamos a ver cuándo empieza a regir la medida. Si no es a partir de hoy, va a ser a partir de estos días. Digo, yo me circunscribo a esta nota que tenemos en pantalla, bien, que es lo que le envía la Ciudad de Buenos Aires a Nación Servicios, que es quien tiene a cargo el sistema SUBE, donde le dice la ciudad: tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de poner en conocimiento que a partir del 16 de julio del 2026, es decir, dentro de 5 días, las líneas de transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción de esta ciudad, de la Ciudad de Buenos Aires, dejarán de integrar el sistema de integración tarifaria que actualmente comparten con los servicios ferroviarios nacionales y con las líneas de transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal de la provincia de Buenos Aires. Porque hubo mucha confusión, y lo hablábamos antes con Van y con Maru, con los chicos. ¿Quién fue el que toma esta medida? Porque yo te garantizo que esto va a traer cola en la relación política entre la ciudad y el gobierno nacional, porque esto es una decisión de la ciudad de Buenos Aires que obviamente impacta en el área metropolitana y que está relacionado con la red integrada de SUBE, el transporte del área metropolitana, y que tiene como antecedente, esto que contaba Maru, que es la decisión del gobierno nacional del 2024 de dejar de subsidiar el transporte de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Y que hay que ver, porque hasta ahora nosotros hay un cuadrito ahí que, si querés, ahora podemos ver ahí está, qué aplica y qué no aplica, porque la verdad que es bastante engorroso. Sí, es difícil de entender, pero está bueno, quizás está bueno, Fede, que le digamos para los que nos están escuchando quiénes van a ser los principales afectados con esta medida. Claro. ¿Qué tipo de usuario del transporte público? Claro. Esto por ahora va a regir para el subte de la Ciudad de Buenos Aires en principio. Provincia de Buenos Aires ya lo había decidido que iba a dejar de subsidiar al transporte de la Provincia de Buenos Aires. Y se había de algún modo salido del esquema de la red SUBE, que también hay que recordar, fue un esquema que se implementó en el 2018, cuando el jefe de gobierno era Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora María Vidal y el presidente Mauricio Macri. Quiero decir con esto que era el mismo signo político. Bien. Que se mantuvo con el gobierno de Alberto Fernández y que ahora el gobierno Milei decide dejar de subsidiar, y esta decisión de ahora de la Ciudad de Buenos Aires de dejar de subsidiar en principio el subte. ¿Y las 27 líneas de colectivo decís que no? Por ahora no, pero ¿por qué esto? Yo digo que por ahora no, y esta es la información al menos que yo tengo hasta ahora, y ahora lo vamos a ver con el cuadro que tenemos en pantalla, la red SUBE, porque esta es la explicación que me dieron a mí, ahora lo vamos a corroborar con un especialista. Porque el boleto de subte, la tarjeta, el viaje de subte, es mucho más caro que el viaje en colectivo. Entonces, el nivel de subsidios en subte que solventa la Ciudad de Buenos Aires es mucho mayor por el costo. Digo, vos pensá que hoy, para dar un detalle, hoy un viaje en subte con SUBE registrada está en 1.684 pesos. Mientras que con SUBE no registrada, que es un gil como yo que no registró la SUBE, le sale 2.541 pesos. El boleto de colectivo con SUBE registrada de 0 a 3 kilómetros vale 852 pesos. La mitad de lo que vale en viaje en subte. Por eso, en principio, y esto digo en principio, lo que deja la ciudad de subsidiar
el segundo viaje en subte. Si querés lo explicamos con el cuadrito para que entiendan. Te digo yo la información que me dieron de la ciudad. Dale. La integración tarifaria con los trenes y con las líneas de colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque el gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones. Y según lo que ellos explican, esto Esto afecta... del 2024. Sí, pero es la explicación que dan hoy, de por qué Ok. hoy retiran el subsidio. Por eso y digo ellos que va a traer cola esto. y ellos sostienen que el subsidio se retira tanto del subte como de las 27 líneas del colectivo. A ver, como lo venimos explicando, la información es engorrosa porque entran varias jurisdicciones. Esto empezó en 2024, donde también estaba implicada la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, me acuerdo porque lo traté al tema y lo hicimos. Provincia directamente, cuando Nación se retiró, su parte del subsidio no la reemplazó. Entonces, Claro. los que están en provincia ya venían Obvio. afrontando, digamos, ese aumento. Ciudad tomó otra decisión y según lo que me explican a mí ahora, tanto las 27 líneas de colectivo como las de subte dejan de recibir ese subsidio que era en el primer viaje se pagaba la tarifa completa, con el segundo el 50% y con la tercera el 75%. Exactamente. Te digo dónde, en principio, y esto por eso decía Maru, es bastante engorroso, vamos a ver cómo se termina de implementar. Te digo dónde no aplica ahora el descuento, es decir, el subsidio. Donde no aplica, digo, las personas que entran a la Ciudad de Buenos Aires, entren y se toman después del tren, que llegan o a Retiro o a Constitución o a Urquiza, los que vienen en tren de provincia a ciudad, a laburar, a estudiar, lo que sea, y toman un subte como segundo medio de transporte, no aplica. Es decir, desde ahora van a pagar el 100% en el tren y el 100% en la tarifa del subte, que hasta ahora se subsidiaba y vos tenías un descuento del 50%. Si vos venís en tren, por eso te digo que es engorroso. La información que tenemos en pantalla de la red SUBE. Esta es información oficial de la red SUBE del Gobierno Nacional. Si vos venís en tren de provincia y por ahora te tomás un colectivo de la ciudad, aplica el descuento. Por eso digo que hay que esperar a ver ¿Puede cómo decir se implementa. que el subsidio de los colectivos Nación no lo sacó? No, Ciudad no lo sacó. Los Pero- subsidios de la capital. ¿Entendés? Porque hablamos de las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, no las líneas interjurisdiccionales. Yo digo las líneas de colectivos de la ciudad, que es lo que subsidia. Por eso digo, es bastante engorroso, hay que ver cómo se aplica, por eso yo te Siento decía... que Nación está dando una información y Ciudad otra. Bueno, por Pero si el eso- subsidio pero es de por ciudad, eso- miraría lo que dice la Por ciudad. eso te decía, esto va a traer cola, porque creo que va a generar una nueva disputa entre ciudad y nación, como se generó en el 2024, cuando Nación retira todos los subsidios. A ver si Matías Lavate nos puede ayudar a entender qué es lo que Nos está volvimos pasando. locos, me parece, Y con como los es que datos. está complicado. Matías Lavate es licenciado de administración, en la administración, de la Universidad de Buenos Aires y especialista en transporte, director de Ciudad de Bondis. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A vos por venir, a ver si nos puedes ayudar, si vos lo tenés un poco más claro que nosotros. Sí, es bastante complicado el asunto. Si podemos poner el cuadro, ya hay algo A que ver. está posiblemente esté viejo, A ver. que es la combinación tren más colectivo de capital. He recibido bastantes mensajes de cuentas colegas y de gente normal, digamos, que no es aficionada, que me ha comentado que tren y colectivo de la ciudad, o sea, de las 27 líneas, no estaría combinando tampoco. Claro. Hasta ahora lo confirmado es, como dice el graf, tren y subte. Pero me han compartido capturas de chat con SUBE, donde SUBE les confirma que colectivos de capital tampoco están... O sea, pagan el combinando. 100% del segundo viaje. Exactamente. ¿Y esto es de hoy o desde antes? Ya, te diría desde el 1 de agosto, por lo menos. Ah, bueno, de este mes. Sí, Ok. sí, ya está pasando ahora. Nosotros habíamos dado un anticipo ya en junio que la ciudad planeaba eliminar la red SUBE. Hay una disputa también política, como lo que estaban hablando ustedes, entre Nación Servicios y la ciudad. Claro. Fíjense que las líneas porteñas de colectivos también, y en el subte, en el subte, por ejemplo, tenemos dos tipos de molinetes, uno de SUBE y otro de... De aplicaciones, digamos. De aplicaciones. Sí. Bueno, en el colectivo puede llegar a pasar lo mismo. No sé si tomaron, por ejemplo, el 12, el 39, líneas porteñas, que hay dos máquinas. Hay una no máquina sabía. negra y la máquina de SUBE. La máquina negra es la misma que la del subte. O sea, la ciudad está queriendo deshacerse de Nación Servicios. Está queriendo salirse de SUBE.
Desde Ciudad, por lo menos lo que me comentan a mí, es que les cobra muy caro el canon Nación Ok. Servicios para seguir usando, digamos, los equipos y los molinetes, digamos. O sea que vos decís, Matías, a ver si te entiendo. Vos decís que esto puede llegar a ser una decisión, no sé si llamarla transitoria, pero una transición desde un sistema que es el de SUBE hacia billeteras virtuales u otra modalidad de pago. Sí, o que la decisión de puede- sacar el subsidio ya llegó para quedarse. A mí me parece que cada uno quiere cuidar su quintita. raro. Desde septiembre de 2024, Kiosquito. bien decían, Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, directamente decidió no financiar RedSube. Cuando Nación se corrió, dijo, bueno, cada uno decide si quiere seguir manteniendo RedSube o no. Ciudad decidió... Decide si puede también, puede, ¿no? Porque claro. la Sí red de puede. colectivo de la provincia de Provincia Buenos dijo Aires que era no. inabarcable. No, y la manta de provincia es más corta a nivel Claro. presupuestario, Sí, además. pero tamaño, sí, todo, Bueno, ¿no? Era como... pasa que también hay colectivos municipales en la provincia. Claro, por eso la aclaración que me hacían de Ciudad. Claro. Bueno, Provincia directamente se corrió y directamente se paga el boleto al 100% desde Sí, salvo septiembre de estudiantes, 2024. algunas- Y encima el boleto de Provincia es mucho más caro. Claro. Mucho más caro que el de Ciudad y el de Nación. Tenemos una desintegración tarifaria Total. terrible. Total. No sé, la gente ya no entiende ni lo que paga. Y el que nos está escuchando en Córdoba o Santa Fe dice de qué se quejan, ¿no? ¿De qué se quejan, Porque no? nosotros Sí, pagamos obviamente. el bondi carísimo, carísimo, y ustedes, que eso también, ¿no? Claro, pero ahora los 10 millones, 15 millones de personas que estamos en el área metropolitana ya no entienden ni lo que pagan, ni cuánto pagan, ni. Que bueno, a ni veces qué también pagan. eso es parte de la estrategia. Que vos no sepas ni Sí, cuánto confundir. cuesta. Vos sabés que, por ejemplo, en ciudad y en provincia, el primero de cada mes aumenta el colectivo por la inflación más 2%. En el caso de ciudad, toma la inflación nacional del INDEC. Y en caso de. Eso es así, ya está. Sí, en caso de provincia, toman inflación GBA. Pero, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires hubo 2 aumentos que le agregaron un adicional del 10% a eso. Entonces, por eso provincia tiene actualmente una tarifa más cara. Porque provincia tiene menos espalda para poder subsidiar Claro. el transporte, Claro. que es lo que Claro, estábamos Claro. hablando recién. Claro. En cambio, Entonces- ciudad sí tiene más espalda. Claro. Pero perdón, para que quede claro ese concepto que acabas de Sí. decir, si vos tomás transporte público en la provincia de Buenos Aires, sabés que todos los meses aumenta 2%. Provincia y las 27 líneas porteñas. O sea, en el área metropolitana, Sí. ciudad y provincia de Buenos Aires o conurbano bonaerense, vamos Sí, a decirlo sí, así, sí. todos los meses, o sea, primero de mes vos sabés que tu boleto va a costar 2% más. Inflación más 2%. O sea, de la inflación... O sea, 4 ponele. 4, generalmente 4 y pico. Mirá si tu 3,9. sueldo aumentara 4% todos los meses. Vos sabés que ahí, mirá, justo hay un informe. Porque digo, es bien interesante por la incidencia cada vez mayor, entonces que vos sabés que va a tener el costo del transporte en tu salario. Por ejemplo, el último mes, en agosto, se tomó el 1,9, se hizo 1,9 más 2, entonces da 3,9. Justo en Gran Buenos Aires también dio 1,9, entonces coinciden INDEC y INDEC GBA, digamos. Entonces ahí es 3,9 tanto líneas porteñas como líneas provinciales y municipales. Ese es el índice que utilizan cada uno Mirá, para aumentar. Sí. No, hay un informe del CEPA justo que salió ayer que justo marca esto. Mientras la remuneración media del sector privado formal aumentó de diciembre 23 a junio 26 286%, los servicios de transporte se dispararon en colectivos 1.450%, 1.926% en subte y 977% en tren. Digo, muy por Sí, el encima. subte subió muchísimo. Muchísimo. El subte costaba 80 pesos. Y hoy estamos Bueno, Pero, también era perdón. un delirio, ¿no? A ver, Claro. era un delirio. Lo mismo era un delirio el colectivo. O sea, Bueno, valía es que 53 pesos. me parece que pasan dos cosas al mismo tiempo. La tarifa, si uno compara con el mundo, todavía sigue siendo barata en la Argentina, pero hay un rezago de los salarios, sobre todo de la mayor, Claro. quizás no tanto en el subte, pero la mayoría de la población que usa el transporte público en la Argentina, entonces que te genera un desfasaje enorme. El subte bajó mucho también la cantidad de gente. Y Sí, pero eso. puede el- tener. obvio, Está tiene que bien, ver con pero esto. inclusive el que usa el subte en la ciudad de Buenos Aires, quizás también es otra población que por ahí el que hace la combinación tren colectivo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, puede ser, pero igual yo tomo subte y si lo miro con unos años atrás, bajó mucho la cantidad de pasajeros del subte. Se nota por Sí. la cantidad de gente que lo utiliza. Un poco también puede influir el precio, obviamente, y teniendo la alternativa del colectivo. dolarizamos Y un poco el precio- home office
aunque ya Puede se ser. esté Sí, puede desarmando ser. un poco. Puede ser. Si dolarizamos el precio del subte, ¿cómo quedaría a partir de ahora? ¿En cuánto quedaría? Y están más de $1 ya. Y más de $1, sí. Vos Unos pensás que el- 1.684, estamos más de $1. $1 y pico. De hecho, en valores históricos 1.600 sería más caro que en los 90. Pero 1.680 y pico es sin el subsidio. Con SUBE registrada. 1.684. No, 1.684 es lo que vos pagás la tarifa, lo que yo voy con la SUBE y pago Está con la bien, SUBE pero registrada. con la novedad de que Ciudad retire el subsidio, ¿o es lo que estamos Sí. pagando? Por eso. Claro. No, bueno, si ahora vos venís del tren, yo por ejemplo Sí. traje unos ejemplos que me anoté. Dale, gracias. Vos, por ejemplo, venís de Constitución, Sí. ¿no? Venís del Roca. Me anoté un par de líneas porteñas, sobre todo, para Sí. entender los casos. Por ejemplo, querés ir hasta Plaza de Mayo, Retiro, te tomás el 62. Sí. Hoy estarías perdiendo, por ejemplo, en colectivo, si esto se confirma, estarías perdiendo 10.428 pesos al mes. O sea, El tendrías que pasajero. estar poniendo 10.000 10.000 pesos más. más por mes. Lo mismo, por ejemplo, si querés tomar del 39 hasta el Obelisco, el 12 hasta el Congreso, el 151 hasta 11. Claro, o sea, si vos hoy tomás un colectivo. Vamos a poner el subte. Sí. Si vos hoy venís en tren a Constitución y tomás la línea C. Si tomás el subte son casi 16.000 pesos, Claro. 15.745,40. Hice un ejemplo con 22 días hábiles, Con SUBE registrada. tomando el mes, 22 días hábiles, y la escala del subte, porque sigue teniendo una escala el subte, donde el boleto del primero al 20 Sí, vale sí. Sí, 1.680. acá lo tengo, mira, el Va primer subiendo. viaje 1.684, siempre con SUBE registrada. Sí, sí, sí. Con SUBE registrada, 1.684, 20 viajes 1.347, 30 viajes 1.178, 40 viajes 1.000. Claro. Claro, pero vos hoy ese 1.684 con SUBE Sí, registrada. sí, sí, es el primer viaje, lo pagas siempre. Ah, pero si era el segundo, si vos venías en tren y tomabas el subte, pagabas la mitad. Claro. ¿no? Claro. Ahora vas a pagar Y los si era el tercero, 1.684. Claro. 75%. Claro. Claro. Lo que pasa es que lo que es engañoso, por eso me quedé con lo que decía Matías, porque este cuadro que miramos, la red SUBE, evidentemente está desactualizado. Puede que sí. O no está claro cómo se va a aplicar. Por eso decía. Incluso la Qué propia raro, web ¿no? de Que no Red esté Sube claro. está desactualizada. En la web de Red Sube, donde informa todo este detalle, también figura... No figura lo de los colectivos, por ejemplo, todavía. Claro, Los colectivos porteños todavía no figuran. Eso es lo que él dice, y nosotros hablamos con el gobierno de la ciudad y dicen que retiran ese subsidio, o sea, que afecta también a las Yo no 27 digo, líneas de es lo que colectivos. dice, lo que dicen. Yo digo. Ah, no viste lo que dice. Igual, parece. acá es como que se quisiera crear una barrera virtual entre la gente de ciudad y la gente de provincia. Como, no, el de provincia tiene que pagar más caro que el de ciudad. Y pongamos un ejemplo, a un porteño también le puede afectar igual. Por ejemplo, alguien que vive en Liniers, se tiene que tomar el tren y después el subte para ir a Plaza de Mayo, y sigue siendo porteño, y lo paga, Claro, paga el lo 100%. toma de este lado de la General Paz, claro. O sea, acá afecta tanto porteños como bonaerenses, pero Com- igual. Combines como combines, tren colectivo, tren subte, más colectivo o tren subte. colectivo porteño, te afecta igual. Por ejemplo, me tomo el tren, me bajo en 11, me tomo el 132 a Retiro, también me afecta. Pago el boleto completo, que serían unos 948 pesos. De 11 a Retiro, en el 132. ¿Vos habías sacado el cálculo de qué incremento ibas a sentir con un ejemplo yo de una persona que toma tren y subte todos los días? Bueno, es lo que le estaba comentando. Claro, por eso. De tren y subte, suponiendo que toma tren y subte, vamos a tomar 22 días hábiles, vamos a tomar 22 viajes, porque solamente contaría el de la ida, el de la vuelta, el primero lo pagas completo. Suponiendo que tomas tren y subte, después subte y tren, ¿no? A mí me dio 15.745,40. Que es lo que tenés que pagar de más. De más, a o partir de sea, ahora. por mes. Con estos 1.684 pesos que vale hoy. A partir de septiembre será un poco más y a partir de octubre otro más, porque el subte también aumenta en la misma proporción que el colectivo porteño. Aumenta con la inflación más 2%. Ahora, pero al revés también computa, digo, nosotros siempre estamos tomando Claro, los porque- que entran, ¿no? No, pero al revés también, porque vos tomás. Lo que pasa es que ahí te hace Si vos el tomás descuento. subte y tren. Te hace el descuento y le es más combina, barato. Porque Y Nación... el tren sí te lo. Sí, porque ok, es para la Nación- ida, digamos, te viene a laburar, no para la vuelta. Por eso tomo el ejemplo a la Claro. ida, no digo 22 días hábiles y tomo los 22 viajes de la ida, no los 22 de la vuelta, porque los de la vuelta, como vos estarías tomando el segundo, que es de Nación, Claro. Nación no se retiró de lo que le corresponde, que serían los trenes y las 103 líneas nacionales. De ahí no se retiró, sigue existiendo la red SUBE. Esto Claro. es más una movida de ciudad, ahora, que ahora nos damos cuenta, y de provincia en su momento, en septiembre de 2024. Sí, lo que pasa es que no es una.
en realidad es una decisión de Nación que se retira de subsidiar lo que subsidiaba. Nación ya se retiró, Por dijo, eso. cada uno se Eso fue hace encarga 2 de hacer... años, ¿o no? Por Cada eso, pero uno él se dice, encarga él de dice fue una financiar. movida de provincia hace 2 años y de Claro. ciudad la ahora. movida es de Nación, Claro, originalmente. eso es lo que digo. Nación le dice a cada Que- jurisdicción, que- le dice, que está bien. si vos podés, ¿mantener la red sube o no la mantenés? Claro, pero- Decisión tuya. Pero ahí está bien, porque son tus líneas, porque está el Nación. Exacto. Bueno, provincia dijo, yo no puedo, Saco lamentablemente todo. se pagará el 100%. Ciudad lo mantuvo y ahora es este escándalo que estamos viviendo. Bueno, es que, a ver, tiene un sentido porque había muchas distorsiones. O sea, ¿por qué Nación subsidiaba el área metropolitana y no subsidiaba en Córdoba o en Neuquén? Sí, sí, bueno, Rosario. ¿Por qué le bueno, subsidiaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al jefe de gobierno de la ciudad de Bueno, Buenos ese es Aires? uno de los argumentos que dan desde Nación. Pero por es que ejemplo. tiene sentido. O sea, Sí, sí. ¿por qué? Si las líneas son propias. Bueno, eso en 2024 Nación lo cortó y dijo, yo no tengo por qué financiar, es injusto con el resto de las provincias, con lo cual coincido. Lo que sucede es que Capital y Gran Buenos Aires tenés líneas que cruzan 2 provincias. No tenés la misma lógica que Sí, sucede en Cipolletti y Neuquén, tenés Río Negro y Neuquén. Bueno, tenés un ejemplo. También podemos tomar el Villa Constitución Rosario. Por ejemplo, que ahí tenés líneas O nacionales. Corrientes y Resistencia. Corrientes y Charo te dan hay 904, un montón por de... ejemplo. Y que se genere ese flujo de trabajo. ¿Sabes cuál es la diferencia? La cantidad de personas. Claro, Esa es la obviamente. diferencia y el impacto electoral que tiene en el Bueno, pero esas transporte. cosas son interjurisdiccionales. Esas son de Nación. Las que son de 2 provincias son de Nación. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, por ponerte un ejemplo, la ciudad de Córdoba se mueve todo dentro de la ciudad de Córdoba. Vos no tenés a alguien que viene de Lanús a Retiro y está cruzando 2 provincias. No tenés ese viaje, ¿entendés? No tenés la misma lógica. Claro. Lo que pasa es que en materia de transporte, hace más de 15 años que se debería haber hecho la Agencia Metropolitana de Transporte, no se ponen de acuerdo ni Nación, ni provincia, ni ciudad, que deberían decir, che, hay un solo ente que se encarga de las líneas, de los trenes, de los subtes, de cuánto es la tarifa, cuánto es la tarifa técnica, cuánto es el subsidio. Deberían encargarse de Sí. eso. Hay Y un- ponerse de me- acuerdo, pero nadie se pone de acuerdo. Por eso digo que, como decía al pidiendo principio, mucho. Es que cada hay un- uno cuida su quintita. Es que hay un problema básico que es que los salarios de los usuarios del transporte público no pueden pagar lo que vale realmente ese transporte. Por supuesto, y yo te lo Es digo eso lo que como pasa. pasajero. Yo antes que ser especialista en transporte soy primero pasajero, lo digo siempre. Y por supuesto como pasajero a mí me afecta. Claro, Obvio. claro. Gracias, Matías, por haber Bueno, estado acá. Súper gracias. claro, creo Gracias que nos por la ayudaste a invitación. entender el problema. Veremos después cómo se aplica y cómo impacta, ¿no? En el bolsillo de la gente. Gracias. Gracias a ustedes. Matías Labate es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, especialista en transporte y director de Ciudad de Bondis, con esta novedad que vamos entendiendo un poco todos para conocer el impacto y el alcance del impacto del retiro del subsidio de Ciudad al subte. Tío, no se entiende nada, ¿eh? Y yo voy a decir las 27 líneas de colectivo. Fede tiene más dudas. Yo entiendo que retira el subsidio de las 2 cosas para el segundo viaje. Si vos tomabas solo subte, esto pasás de largo.